Muchas gracias, Gustavo Fasecolda, por la invitación y qué buen foro por poder estar acá. Estoy hoy con Diana Díaz, de UNEP-FI, Moira, que trabaja en TD Insurance, y Marco Tormen, de PCAF. Bueno, él trabaja hoy en día en un consultor, pero fue una persona que hoy en día está ya les digo cómo se llama, bueno, en otra empresa. Digamos que lo que queremos hablar hoy, un poquito complementando lo de esta mañana, fue nosotros estamos viendo en Colombia que por un lado el marco institucional ya está. Acá en Colombia hay una ley de cambio climático, hay toda una institucionalidad climática que está en línea. Hay adicionalmente, vimos la perspectiva del reasegurador, que es ver a un Swiss Re diciéndole a sus compañías que reasegura, o sea, son los que al final del día dan capacidad. Oye, yo quiero que ustedes empiecen a revisar bien el tema de la inversión, el tema de la suscripción y el tema de su operación, de su descarbonización. El cambio climático trae riesgos y oportunidades, eso lo vimos esta mañana, hay una serie de riesgos importantes, pero quiero hacer énfasis en las oportunidades. Y dos cosas que creo que vale la pena mencionar ahí son el trabajo incremental de las partes interesadas. O sea, hoy en Colombia estamos viendo no solo un sector asegurador más comprometido con la sostenibilidad, sino también distintas partes de la cadena de valor, ajustadores, intermediarios y los clientes participando en este esfuerzo de aprovechar, digamos, que los riesgos y oportunidades del cambio climático. Y por el lado de la gestión de riesgos, pues acuérdense que el sector asegurador fue el que comenzó con todo el tema de ingeniería de prevención de incendios. Ellos crearon la NFP y cuando nosotros los que empezamos hace un tiempo en seguros, pues sabíamos como suscriptores cómo se debía contrarrestar el riesgo de incendio. Hoy en día lo que estamos mirando es, bueno, qué debemos hacer en adaptación, qué debemos hacer en mitigación y qué debemos hacer en resiliencia climática. Yo creo que acá simplemente para decirles que ya les hablaron esta mañana de los 3 roles que uno tiene que mirar. Definitivamente yo tengo que, y estamos empezando, y el sector empezó por descarbonizar su operación, pero también está mirando mucho el tema de una suscripción de impacto. Y hago ahí énfasis en la palabra impacto, no es productos que generen un beneficio y vayan más allá, y ya lo vamos a ver más en el panel. Y finalmente el tema de una inversión sostenible. Ahí hablar de inversión de impacto, un amigo que está acá en el auditorio me corregía el otro día y me decía inversión de impacto es un poco complejo, pero hable de inversión sostenible y los marcos de inversión de las aseguradoras están yendo en esa línea. Esto, que es un poco ladrilludo, es en Colombia, digamos que ya vimos gobierno, está el tema del reasegurador, pero ahí viene nuestro supervisor, que es la superfinanciera. Y la superfinanciera le está diciendo a las compañías de seguros, señores, en un documento que se llama la hoja de ruta hacia el enverdecimiento del sector financiero, que se expidió en noviembre de 2022, ustedes deben hacer 4 cosas. 1, innovar. 2, incorporar o integrar los temas ASG dentro de su estrategia de negocio. 3, ayúdenme con métricas y con metodologías de medición del riesgo, con lo que les venía contando de prevención. Y 4, inviertan sosteniblemente. Ese documento es la continuación de la taxonomía verde de Colombia, que es una clasificación de actividades de 6 sectores críticos para mitigación. Por mitigación entienden no seguir contaminando o reducir las emisiones, aunque el seguro es un instrumento básicamente de adaptación. O sea, deja al asegurado en una posición igual a la que se encontraba antes del acaecimiento de los siniestros del cambio climático, que cada vez son más frecuentes y más severos. Y hace 2 semanas, el 9 de junio, la superfinanciera sacó un documento técnico que se llama el Documento Técnico de Expectativas de Supervisión. Y en 4 líneas estratégicas que son gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y divulgación, le está pidiendo a todas las aseguradoras de este país, señores, empiecen a mirar este tema, empiecen por la gobernanza. La gobernanza es el pegamento que une la parte ambiental y la parte social. Sin gobernanza, sin estructura, no va a haber nada más. Gestión de riesgos, ustedes son por excelencia quien mitiga los riesgos de la sociedad,
quien me ayuda a controlarlos, quien los absorbe. Entonces, ayúdennos a medirlos, a identificarlos y a mitigarlos. Quiero adicionalmente que me ayude a divulgar este tema, y esto que hoy en día son expectativas no obligatorias, van en el corto plazo a volverse parte del marco integral de supervisión. Entonces, digamos que la sostenibilidad está pasando de un qué bonito tener esto a un debo tener esto. Y sin más, creo que ya están los conferencistas en línea, no sé. Moira, Marco. Ahí está. Hello, ¿me oyen? Yes, I can hear you. Okay. Sí, los escuchamos. Muy bien. Entonces, simplemente un poquito de introducción para ver cómo las dos conferencias de esta mañana hablaban con lo que vimos, con lo que estamos viendo del supervisor. Pero vamos a hablar en español. Moira y Marco hablan en inglés, ellos les van a traducir, pero les voy a hacer la pregunta en español y cada uno tendrá 4 minutos para contestar las preguntas. Entonces, arranquemos. Moira, ¿por qué es importante que las aseguradoras incorporen los riesgos y oportunidades del cambio climático en sus estrategias o en su negocio como tal? Las amenazas y los riesgos afrontando la industria de seguros canadiense y todos los aseguradores incluyen eventos extremos de climáticos y desigualdades sociales crecientes. Y sé que preguntaron acerca del cambio climático y las pérdidas de biodiversidad en la misma pregunta. Los riesgos que presentan y las formas de solucionar esos riesgos están entrelazadas. Podría parecer que la biodiversidad es la nueva tendencia, pero enfocarse en la naturaleza es algo que no es nuevo para los seguros. La resiliencia del riesgo del clima y evaluar los riesgos relacionados con la naturaleza son algo central a nuestra operación, sea que se relacione con inundaciones o incendios que destruyen los hogares, o nos estamos volviendo conscientes de la vida y la salud, el pico extremo en la población. Sé que hay muchos lugares en el mundo que están afrontando ese riesgo en este momento. Entonces, los desastres siempre han sido una parte regular de la industria de los seguros, pero el número de eventos severos climáticos y el nivel de severidad han aumentado con otras evidencias del cambio climático. La resiliencia del riesgo climático, cuando se escala, se enfoca en soluciones basadas en la naturaleza, rehabilitar los pantanos, que las ciudades reduzcan los calores. La pérdida de naturaleza o de infraestructura son alternativas que crean desastres que son peores de lo que serían de lo contrario. Y como ejemplo, una montaña deforestada durante lluvias muy fuertes puede convertirse en un deslizamiento de lodos que puede convertirse en un problema. Y ese es un peligro que por lo menos en Canadá no es parte de los contratos de seguros, que añade a la brecha de protección y de las pérdidas económicas. Y hablando de una brecha de protección, varios eventos climáticos se empeoran por la protección natural que normalmente tiene la naturaleza y hace que algunas áreas no sean asegurables. Y un número de clientes que no son asegurables no se ve bien para el futuro de la industria de los seguros o para sus clientes tampoco. Entonces, la industria canadiense se está enfocando en trabajar con los gobiernos y con otros socios en programas nacionales, regionales e internacionales para reducir los impactos de los desastres. Como ejemplo, me encanta decirles que el Plan de Adaptación Nacional Canadiense defendió que los aseguradores y otra coalición de grupos de interés que se lanzó ayer. Las soluciones normalmente involucran utilizar aspectos de la naturaleza para mitigar sus riesgos, sean inversiones en pantanos o
que se siembren jardines para resiliencia de la lluvia como parte de su paisaje. Y la naturaleza es un socio en la resiliencia del clima y la posibilidad de que los aseguradores generen estas coberturas. Para los aseguradores, el poder mirar esta naturaleza y la reducción de desastres, incluso si no dijéramos cómo aplicar estos diferentes lentes a un problema, podría crear mejores soluciones. Los aseguradores tienen diferentes papeles como aseguradores de riesgos y como actividades de inversión también. Con respecto a la inversión, el papel de la naturaleza es similar a otras instituciones. Sin embargo, son los gestores del riesgo, en donde la industria de los seguros tiene que evaluar, generar conciencia y incidir en los riesgos de la naturaleza y las oportunidades. Gracias. Gracias, Moira. Muy interesante los puntos. Y Diana, complementemos con lo que dice Moira del marco de adaptación canadiense. ¿Qué son los principios de sostenibilidad de seguros y cómo trabaja un EPFI con la industria aseguradora para promover la acción climática? Gracias, Sergio. Antes de responder a tu pregunta, quiero decir que estoy muy feliz de que Moira haya resaltado el nexus entre clima y naturaleza, que es algo de lo que estábamos hablando el día de ayer. Entonces, creo que resaltar esa relación es realmente importante y agradezco que Moira lo haya resaltado para comenzar esta charla. Ahora, ¿qué son los principios de seguros sostenibles en español o Principles for Sustainable Insurance, PSI? Nosotros somos la colaboración más grande entre la industria de seguros y las Naciones Unidas. Tenemos más de 250 miembros en 60 países, representando el 30% de las primas a nivel global. Eso quiere decir que 30% de las primas a nivel global o las compañías que representan ese 30% se han comprometido a integrar 4 principios. El primer principio es acerca de integrar ASG en todas las decisiones de las organizaciones. El segundo principio es acerca de trabajar con clientes y con socios para crear conciencia acerca de temas y riesgos ASG. El tercer principio es acerca de trabajar con diferentes actores, como por ejemplo gobiernos, supervisores, reguladores, para crear real acción en esta área. Y el cuarto principio es acerca de reportar el progreso en cuanto a la implementación de los otros principios. En el PSI tenemos una gran variedad de proyectos en la cual trabajamos en conjunto con nuestros miembros, incluyendo, por ejemplo, TD Insurance. Moira es, de hecho, la presidenta de la junta directiva. Así que trabajamos en conjunto con nuestros miembros alrededor del mundo en crear guías, metodologías, buenas prácticas, proyectos e iniciativas que promuevan la acción en cuanto a diferentes temas ambientales, sociales y de gobierno. Algunos de esos ejemplos incluyen cambio climático, por supuesto, naturaleza, como lo veíamos el día de ayer. También trabajamos en polución, por ejemplo, temas sociales. Entonces, miramos a una gran variedad de iniciativas. En cuanto a cambio climático específicamente, ¿qué es lo que hacemos? Actuamos en diferentes áreas. Manejo de riesgos. Hace algunos años creamos el primer programa piloto para implementar las metodologías de TCFD en la industria aseguradora. Esto involucró más de 20 empresas a nivel global, con las cuales analizamos cuáles eran los riesgos físicos de transición y de litigación para la industria aseguradora, y desarrollamos diferentes ejercicios, metodologías, herramientas de análisis de riesgo, mirando diferentes escenarios de cambio climático para diferentes regiones y países específicos. Ahora mismo estamos trabajando en una continuación de ese proyecto con Brasil, donde CNSEG, la Asociación de Aseguradores en Brasil, ha respaldado un proyecto para generar herramientas que se adapten al contexto específico del país. En ese sentido, estamos trabajando en este piloto de implementación, de adaptación de las herramientas para analizar cuáles son los riesgos físicos específicamente en Brasil, mirando, por ejemplo, la deforestación del Amazonas, mirando, por ejemplo, cómo esos riesgos van a afectar específicamente a la población en Brasil. Entonces, esa es la parte de manejo de riesgos. Ahora,
mitigación del cambio climático. Nosotros creamos una iniciativa que se llama la Net Zero Insurance Alliance, que es una alianza que básicamente donde las aseguradoras o reaseguradoras que se unen a la alianza se comprometen a transicionar sus portafolios de suscripción a emisiones neta cero para el 2050. Un compromiso muy importante que resalta la labor de la industria aseguradora en la mitigación de emisiones y la decarbonización de la economía. Ahora, en cuanto a adaptación, también creamos una iniciativa que se llama la B20 Sustainable Insurance Facility, que está básicamente enfocada en entender las necesidades de protección en los países más vulnerables. Hay un grupo que se llama el B20, que es, digamos, un paralelo al G20, pero de hecho reúne a los países más vulnerables al cambio climático. Son 58 países, Colombia está incluida dentro de esos países. Y lo que hacemos es trabajar con la industria aseguradora en esos países y en esas regiones para poder extender la protección para pequeñas y medianas empresas, específicamente para protegerlos de los riesgos relacionados con el cambio climático. Y finalmente, otra acción que estamos tomando en cuanto a cambio climático es, no sé si conocen el Loss and Damage Fund, que fue lanzado el año pasado en el marco de COP27, muy importante porque reconoce la deuda histórica de alguna forma que tienen los países desarrollados frente a los países en desarrollo y las necesidades de dirigir flujos de financiación para promover la adaptación en países en desarrollo. Nosotros también estamos trabajando en, de alguna forma, traer la visión de la industria aseguradora en la creación de ese fondo intergubernamental e internacional. Muy bien, muchas gracias, Diana. Y Marco, bienvenido. Yo creo que tocaste unos temas muy importantes, el tema de mitigación, y lo decía también Luciano esta mañana, lo que no se mide no se gestiona, y acá es muy importante que en esa búsqueda de la descarbonización de nuestras economías y la mitigación de las emisiones, el sector asegurador propiamente con sus emisiones directas no hace mucho, pero con lo que asegura, que son las de alcance 3, sí tiene un impacto real. Entonces es imperativo que las aseguradoras evalúen y gestionen los riesgos relacionados con el clima. Y la pregunta para Marcos es, ¿podrías explicarnos qué es el PCAF y cómo puede ayudar a las aseguradoras a lograr este objetivo? Yes, thank you. Good morning to you. So yeah, PCAF is a global standard for measuring and disclosing emissions. Y para diseminar emisiones que vienen de las actividades financieras, bien sea de actividades de gestión de activos que serían estimados de financieros o de las mediciones relacionadas con los seguros, relacionadas con las suscripciones. Entonces, ambas partes de los estados financieros los pueden apoyar con las metodologías adecuadas. Es importante saber que estas metodologías fueron desarrolladas por sus pares. Las estimaciones financieras y estas metodologías fueron desarrolladas por otros gestores de activos, otros bancos, y la metodología de seguros fue desarrollada por otros aseguradores o por otras compañías de seguros de alrededor del mundo. Entonces, sí, esto se asegura que las metodologías sean útiles y que puedan apoyarlos en poder medir. Y como dije antes, lo que se mide también se puede gestionar. Creo que eso es una frase clave y que nos gusta usar. Y creo que también es importante entender que el PCAF está construido en el protocolo de GHG. Encajamos en este marco del protocolo y como PCAF mencionó, uno puede medir la categoría 15 del COP27 y como se mencionó, esto es muy grande dependiendo. Hay varios cálculos. Hay un estudio de CDP
que dice que son 700 veces las emisiones directas de los bancos, y también se ve lo mismo de nuestros signatarios. Entonces, cualquier signatario que disemine esto incluye este tipo de información. Entonces, nuestra experiencia es que estamos entre 95 y 97% de las emisiones dentro del sector financiero que son emisiones indirectas, que básicamente son alcance 3, categoría 15. Entonces, maravilloso si están midiendo el alcance en alcance 2 o en alcance 3, categoría 1 a 4, o si están conmutando o viajen por negocios, es bueno, pero las emisiones verdaderas están en la categoría 15. Si no lo están haciendo ya, definitivamente les recomiendo que comiencen a medirlas. Y definitivamente van a ayudar, y creo que esto también es la respuesta clave a la pregunta. Les va a ayudar a identificar los puntos calientes, los puntos difíciles, y ahí es donde está el verdadero valor de medir las emisiones. Podrían ya tener una idea en dónde están estos puntos álgidos o calientes, pero con cifras de los cálculos realmente tienen los resultados, y la gestión definitivamente va a comenzar a prestarle atención a esto, y luego van a comenzar a dar pasos. Comienza uno a pensar en cómo se va a ver la ruta de la reducción, y PCAF en ese sentido también es la base para todos los abordajes basados en la ciencia. Si viene de la alianza de los asegurados de base cero, de la iniciativa en PCAF, se puede medir esa base. Perfecto, Marco. Gracias. Y yo creo que acá el mensaje clave también es no solo qué no puedo asegurar o en dónde no puedo invertir, sino cómo puedo acompañar a esas industrias que están haciendo la transición en sus nuevos activos que son ambiental o socialmente responsables. Piensen en una termoeléctrica a carbón que está invirtiendo en plantas solares, o un cambio de modelo de negocio como el que estamos viendo en Ecopetrol o en distintas compañías del país. Ahora, esta pregunta es para todos. Voy a empezar, la hago y luego arranco uno por uno. Pero es, desde su perspectiva, ¿cuáles considera que son las principales barreras del sector asegurador para contribuir a la transición hacia una economía más sostenible? Y empecemos por Diana, que está acá al lado mío. Bueno, creo que podemos hablar de barreras en tres categorías. Vamos a hablar de barreras de tipo técnico, institucional y de gobierno o de política. Hablando de las barreras de tipo técnico, sabemos que los riesgos asociados con el cambio climático son volátiles y hay mucha incertidumbre. Cuando pensamos en desastres naturales es muy difícil predecir cuándo sucederán, de qué magnitud serán y cómo afectarán a las personas o a los sistemas naturales. En ese sentido, se limita la capacidad de las aseguradoras para evaluar los riesgos y también para fijar unas primas adecuadas o para saber cuál es la cobertura adecuada para esos riesgos. Entonces, cuando hablamos de esas barreras técnicas, creo que es bastante importante considerarlas, pero también mencionar que han habido muchísimos avances últimamente en ese sentido y que con ayuda de más datos, más tecnología y más metodologías es algo que podemos superar. La segunda categoría que mencionaba es de tipo institucional. Las aseguradoras o promover acciones de sostenibilidad realmente depende del liderazgo institucional. Entonces, dentro de cada una de las organizaciones tiene que haber un liderazgo de las juntas directivas, toda la organización debe estar interesada por estos temas y no debe ser algo que solo maneje el equipo de sostenibilidad, sino que esté impregnado en cada área de la organización, que los suscriptores, quienes están asesorando el riesgo, que todas las personas entiendan sobre estos temas y que las implementen en su día a día. Entonces, a nivel institucional, hay más que una barrera, es un desafío. ¿Cómo podemos lograr que realmente esos temas ASG y temas relacionados con el cambio climático particularmente se consideren en todas las decisiones y en todos los niveles?
Y tercero, mencionaba de tipo la categoría de gobierno o político, sabemos que el problema del cambio climático es un problema global, que no puede solucionar un solo sector y una sola persona, una sola empresa o una sola aseguradora, es algo que necesita de acción global. Y en ese sentido, los gobiernos también tienen que hacer su parte, ¿verdad? Y muchas veces, y lo hemos visto en algunas situaciones, las regulaciones pueden ser un impedimento mismo para la acción de las aseguradoras. Ok, gracias. Moira, ¿alguna barrera que veas adicional a lo que ya nos comentó Diana para contribuir, para que el sector contribuya a la transición hacia una economía más sostenible? So, as always, Diana gave an excellent and extremely thorough answer. Como siempre, Diana nos dio una respuesta completísima. Quizás algo que puedo agregar, ya que ella cubrió realmente todo muy bien, es ilustrar de pronto un poco más la perspectiva de mi compañía. Ella mencionó algo de dentro de las compañías y también mencionó la palabra capacidad. En este momento en Canadá tenemos incendios sin precedentes. En este momento en Toronto, en donde estoy, estamos bajo una advertencia de contaminación de aire que nunca sucedía antes. Hay preocupaciones sobre calor extremo en todo Norteamérica. Tenemos más catástrofes severas. Entonces, la capacidad de las aseguradoras para responder a estos temas se está llevando a un extremo. Y encima de esto tenemos el imperativo absoluto de mejorar la capacidad de resiliencia de nuestros clientes y poder aportar o contribuir a la transición hacia una economía más sostenible. Tenemos tantos temas diferentes, tanta información que nos llega todo el tiempo. Les mencionaba que la naturaleza parece ser un nuevo tema, aunque ahora entendemos que viene combinado con otras aproximaciones. Pero para algunos parece como si no hubiera nuevos temas y nuevas prioridades que nos están llegando a nosotros y que tenemos que reconsiderar en nuestras estrategias y dilucidarlas y verlas de manera continua. Y la velocidad del cambio, en realidad es maravilloso que tengamos grupos como PCAF o PCAF y sí, necesitamos las herramientas que ustedes nos dan, pero también significa que tenemos que estar aprendiendo nuevas cosas todo el tiempo. Así que algunas veces desde dentro de una compañía casi parece ser algo abrumador el tener todo esto que uno tiene que aprender, el impacto del cambio climático afectando la compañía y el imperativo de poder dilucidar caminos hacia adelante. Yo diría que eso es realmente un desafío, encontrar la capacidad y los recursos necesarios y entender qué es lo más importante dentro de todo eso. Pero no los voy a dejar simplemente pensando en todos mis problemas. Diana y el grupo en Naciones Unidas, PSI, han sido sorprendentes, así como también otros grupos, como por ejemplo esta conferencia y las asociaciones industriales en cuanto a dar una comunidad de apoyo, herramientas, inspiración y levantando el nivel de la industria y desarrollando capacidad. Así que eventos como el de hoy, grupos como el PSI, están ayudando a las aseguradoras a desarrollar esa capacidad, a dirigirse a esa priorización todos juntos. O sea, no es solamente para ustedes esta situación la principal y poder ver cuál es el problema más importante y cuál es la solución hacia el futuro. ¿Algo para agregar o te hago una pregunta y te la complemento con una pregunta específica? Porque creo que Moira y Diana ya dieron una respuesta muy grande, pero desde la parte de métricas, de medición, sabemos que PCAF ha desarrollado una metodología para medir y divulgar esas emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que yo quisiera saber acá es cómo las aseguradoras pueden utilizar esta metodología para reducir sus emisiones y ser más sostenibles. Y si nos puedes dar algún ejemplo para ponerlo como en términos más prácticos y que el auditorio y todos los que estamos en línea entendamos por qué PCAF es clave y ayuda a superar estas barreras.
Bueno, lo que hace PCAF es realmente darnos la metodología y también los datos que se necesitan para poder empezar a medir nuestra huella. Y como se mencionaba antes, uno hace hacen estos cálculos y el siguiente paso tiene que ser que tenemos que empezar a pensar cómo podemos reducir nuestra huella. Solamente con la contabilidad de carbono no vamos a poder salvar un gramo de gases de efecto invernadero. Tenemos que ser creativos para ver otros y también ver todos los otros esfuerzos que se necesita hacer para hacer todos los cálculos. Pero lo que nosotros vemos dentro del sector financiero, bancos, aseguramiento, etcétera, una vez, o sea, todos empezaron, o la mayoría empezó en la parte financiera con la contabilidad de carbono. Y luego, una vez que se empieza este proceso, sí, bueno, los siguientes pasos son los que vienen, o sea, empezar a pensar en una vía, en una ruta de reducción. ¿De qué manera puedo lograrlo? ¿Cómo es que esta ruta hacia la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero puede hacerse? ¿Cómo la puedo aplicar? Y luego lo siguiente es tomar acción. Y eso es lo que pasa con el sector financiero, porque uno está financiando la economía real y uno mismo no puede reducir sus emisiones. Obviamente, uno puede aislar los edificios o mejorar las fuentes de provisión de energía, etcétera, pero la capacidad de acá es limitada. O sea, básicamente uno depende de sus clientes y los que están invirtiendo. O sea, en cuanto a que ellos reduzcan sus emisiones, esta contabilidad de carbono, bueno, ayuda a identificar lo que se llaman los hotspots. De pronto sea un sector, o 3 o 4 compañías, o 10 compañías. Básicamente, iniciar discusiones con ellas. ¿En dónde están estas compañías en su ruta de transición? ¿Están pudiendo, de hecho, lograr una transición? Es posible que podamos identificar en estas discusiones que sí, que de pronto algunos clientes no estén tan dispuestos a hacer esa transición hacia una economía más sostenible. De pronto sí no estén y simplemente necesiten más apoyo. De pronto necesiten financiación adicional para empezar esta travesía. Así que en realidad depende ya de cada compañía el empezar a pensar realmente cómo va a ser esa reducción en su caso. Así que yo creo que esta es la gran ventaja de esta contabilidad de carbono, identificar las compañías con las que uno tiene que hablar. Y obviamente para cada compañía esto es diferente, depende del modelo de negocios que tenga. Y obviamente si uno está en la parte de vida y de salud es una discusión diferente, porque tendría que enfocarse como en las actividades, pero como una compañía no de seguro de vida, hay que pensar en la huella que estamos dejando en la economía real, qué tipo de compañías y sectores están ustedes asegurando, cuál es la situación de cada compañía individualmente o de cada cliente de manera individual. ¿Los podemos apoyar de alguna otra manera? Ellos están empezando su transición a su manera y una vez que la inicien, obviamente tarde que temprano se reflejará en la huella y en la contabilidad de carbono. Moira, teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático y la sostenibilidad, ¿cómo está adaptando el sector seguros sus productos y servicios? Pregunta bien interesante. Yo creo que el trabajo que hemos hecho en cuanto a las brechas de protección a través de los principios de Naciones Unidas para recursos sostenibles en Canadá y los principios de sostenibilidad en el sector asegurador a nivel internacional son críticos si queremos llegar a una economía sostenible. Si la protección que dan los productos de seguros solamente es disponible aparte de nuestra sociedad y ese mercado se encoge al sentir los efectos del cambio climático, no estaríamos haciendo el aporte que para lo que debería estar el seguro y esto se estrechará cada vez más. Entonces, la solución tiene que cubrir todos los riesgos. La industria, por ejemplo, en Canadá, solamente empezó a cubrir las inundaciones después de las devastadoras inundaciones que hubo en Alberta hace más de 10 años. También quiere decir que tenemos que encontrar maneras
maneras de reducir el riesgo para los clientes como parte del diseño de los productos, creando un cambio de pagar después del evento a ayudar a prevenir o reducir la magnitud de ese riesgo. Los ejemplos incluyen dar a los clientes con alertas el tiempo y que puedan prevenir filtraciones en sus casas, etcétera. Y también puede ser cubrir el riesgo a poblaciones que antes estaban excluidas, encontrar maneras de dar coberturas a enfermedades preexistentes una vez que han logrado una estabilidad en sus condiciones de salud durante cierto periodo de tiempo, por ejemplo. En realidad, todo se trata de cambiar la mentalidad, cambiar de una mentalidad de exclusión a una mentalidad de inclusión y de simplemente evaluar un riesgo, ayudarle a los clientes a prevenir o reducir dicho riesgo. Este enfoque hace que tanto nuestros clientes como nuestra industria sean más resilientes. Muy bien, Moira, muchas gracias. Yo creo que eso es clave, lo que acaba de decir Moira, es un tema de adaptar también nuestra oferta de productos y servicios. Diana, pues ya nos contaste que UNEP-FI es reconocida como la colaboración más grande entre las Naciones Unidas y la industria de seguro. ¿Nos podrías compartir mejores prácticas desde la perspectiva de asegurador como suscriptor, a través de sus productos, para mitigar el cambio climático? Thank you, Sergio, for that question. I think that it is very important to begin by understanding what's the role of insurers as underwriters in mitigating climate change. Traditionally, insurance has been seen as a tool of only adaptation to climate change. But now, to understand what's that role in order to reduce emissions and to decarbonize the economy, that has taken a good deal of time. So through the actions that have been catalyzed by the PSI, we've recognized that there is a fundamental role to be played by insurers through their underwriting portfolios. These insurers can play that role to support the decarbonization of the economy. But let me explain the theory of change a little bit. Marco was already explaining that more than 90% of the emissions in the insurance industry are found in the Scope 3 emissions. That is to say, those emissions coming from the clients. And in this sense, we have to understand that the most important role that insurers can play is to help reduce emissions in what we call the real economy. And in this sense, it's about defining those actions that insurers can take in order to support their clients, to coach them and accompany them in that transition, so that in that way they can reduce global emissions. So in this sense, there are three tactics of mitigation which can be supported by the insurance industry. The first one is abatement of emissions, which is the first one, the crucial one. The Paris Agreement tells us that we have to reach zero net emissions by 2050 in order to limit global warming to 1.5 degrees centigrade, which is of the utmost importance in order to avoid catastrophic damage coming from climate change. And in this sense, what type of actions can insurers take from their own underwriting portfolios? Well, one example is, for instance, establishing exclusions. No one likes to talk about exclusions, but it's really one of the tools that can be used. So what is this about? If I have my underwriting portfolio and I can identify, for instance, through a specific methodology like the one that we developed in collaboration with PCAF and SFIA, I can identify what those activities are and which are or who are those clients that are contributing the highest amount of emissions. I can spot them in their transition, which is fundamental. But I can also decide if they're not taking any action and if there's no. Tengo que dejar de proveer seguro para esta compañía, ¿verdad? Es una de las acciones. Segundo, colaboración con los clientes. Y esto es algo que creo que todos resaltamos porque es súper importante. Yo puedo, por ejemplo, dejar de proveer un seguro para una compañía, pero eso no quiere decir que las emisiones se estén reduciendo necesariamente, porque a lo mejor otra compañía que no tenga estándares de sostenibilidad o criterios de exclusión va a proveer el seguro.
lo que esperamos es que todo el sector asegurador obviamente se mueva en la misma dirección, pero realmente las aseguradoras tienen que jugar un papel muy, muy importante en acompañar a sus clientes, en ayudarlos a desarrollar sus propios planes de transición y en brindar todo el conocimiento tecnológico que tienen para que los clientes se puedan adaptar y que puedan reducir sus propias emisiones. Otra forma u otra acción que las aseguradoras pueden tomar es algo que nosotros llamamos Insuring the Transition, que es acerca de productos verdes, digamos, seguros verdes. Cómo crear herramientas, productos, servicios innovadores que permitan que nuevas tecnologías que apoyan la transición y la decarbonización de la economía puedan escalar. Entonces, abatimiento es la primera y la más importante táctica. Pero también hay otras tácticas de mitigación, por ejemplo, compensación, que se refiere a remover de la atmósfera carbono. Y las aseguradoras pueden jugar un papel importante, por ejemplo, desarrollando nuevos productos o nuevos servicios para asegurar este tipo de tecnologías, remoción y captura de carbono, que son muy nuevas, que son muy innovadoras y que también juegan un rol, pero de nuevo, resalto, lo principal es abatimiento. Estas son solo complementarias. Y por supuesto, otra táctica es neutralización, que aquí es donde vienen todos los créditos de carbono, etcétera, que hay visiones mixtas en cuanto a su uso, pero de nuevo, resalto. Pueden ser complementarias, pero no son la acción principal. De nuevo, todo en lo que nos debemos enfocar primordialmente es en el abatimiento de emisiones. Y como ya mencioné, hay diferentes acciones que las aseguradoras pueden tomar en ese sentido. Muy bien, Diana, muchas gracias. Thank you, Diana. Thank you very much. Marco, por tu parte, Marco, on your side, ¿cuál sería, digamos que, un mensaje which que nos would quisieras be a dejar message that you would like to leave with us from PCAF for this topic of adaptation or mitigation? Ya explicaste lo que era Alcance 3, ya nos explicaste cómo sirve la metodología, pero simplemente ¿cuáles serían como el mensaje clave que nos quisieras dejar? Ya nos quedan 10 minutos, entonces te pido que en 4 minutos me digas qué piensas y luego paso a Moira con la misma pregunta. ¿Cuál es tu mensaje clave que nos quisieras dejar? Y así podemos cerrar el panel con los mensajes finales. ¿No se le oye a Marcos? I'm sorry, what's the question for me? Because I didn't get the first part. La pregunta, Marco, es ¿cuál sería un mensaje que nos quisieras dejar, aparte de lo que nos has contado, para el tema? Start thinking about your data. Empiecen a pensar en sus datos. ¿Cómo van a conseguir esos datos? ¿Datos de sus clientes? ¿O en quién están invirtiendo? ¿O todos los datos que tengan que ver con emisiones? Empezar a pensar en ese proceso. ¿Qué tipo de datos tienen ya disponibles? De pronto, internamente ya los tengan. Entonces, empezar a pensar cómo pueden utilizar esos datos que ya tienen, ya existentes, y cómo pueden conseguir más datos o pueden mejorarlos con el tiempo. Este es un ejercicio que implica por lo general a muchos departamentos diferentes de la compañía. Entonces empiecen a involucrar o en maneras de involucrar a colegas en esta travesía. Moira, desde tu experiencia con los principios de sostenibilidad de Canadá, ¿cuál sería el mensaje que nos quisieras dejar? Thank you. Gracias. I guess I'll take a threefold approach. Creo que yo tomaría una aproximación triple. El primero, y empecé con esto cuando contesté la primera pregunta, los riesgos son integrados. Esto no quiere decir que necesitamos una estrategia para cada riesgo. La estrategia debe estar integrada también.
la capacidad de la industria para trabajar en la adaptación y mitigación de la crisis del cambio climático. Este es un aspecto crítico para poder manejar el riesgo para las comunidades y para la estabilidad general financiera y económica. Esto significa que mi segunda aproximación es que los temas sociales también hay que considerarlos para poder avanzar. Acá estamos hablando de vidas de personas, de vidas de las comunidades, y tenemos que entender y solucionar esos riesgos. Y los principios de Naciones Unidas para el Seguro Sostenible acaban de sacar dos papers que se enfocan en el gap de protección. Uno que se enfoca desde la perspectiva de vida y de salud y las oportunidades, y ahí están los principios o el paper de principios canadienses para sostenibilidad para ver cómo acortar esa brecha de sostenibilidad. Así que los insto a que los consulten para que se inspiren como parte de una estrategia integrada o integral. Y en último lugar, como ya les mencioné, la colaboración es absolutamente necesaria. Muchos temas de ESG son simplemente demasiado grandes, demasiado complejos. Por ejemplo, cambio climático, la inequidad social están entrelazados. Necesitamos tener toda una acción generalizada en la sociedad, en la innovación y soluciones a largo plazo. No es algo que una sola persona pueda solucionar o que una compañía pueda solucionar. Necesitamos colaborar a nivel de la industria, entre las diferentes industrias e internacionalmente. Y me gustaría dejarlos con esto. Moira y Diana, última palabra. Bueno, quiero resaltar, creo que resalté mucho el aspecto de mitigación, pero también quiero resaltar la parte de adaptación y el rol que la industria aseguradora puede jugar allí. Colombia, de hecho, solo aporta el 0.4% de emisiones a nivel global. Sin embargo, es uno de los países con mayor vulnerabilidad en el mundo. Y en ese sentido hay una labor muy importante para pensar en la adaptación, cómo podemos ayudar a las sociedades y específicamente a la población en Colombia para que se adapte al cambio climático rápidamente. En ese sentido, creo que ya durante el evento se han resaltado varias formas en las que se puede apoyar la adaptación, pero quiero resaltar rápidamente algunas. Primero, educación. Ayer lo veíamos, cómo educar a las personas y cómo las aseguradoras pueden educar a las personas frente a los riesgos relacionados con el cambio climático. Segundo, desarrollo de nuevos productos y servicios que se adapten a los riesgos asociados con el cambio climático, que ya Moira nos explicaba acerca de ello. Y tercero, colaboración, de nuevo, concuerdo con Moira, pero siempre estoy de acuerdo con Moira en estos temas, así que no es sorpresa. Colaboración es la clave. De nuevo, problemas globales requieren soluciones globales. Muy bien, pues yo le quiero agradecer a Moira, a Diana, a Marco por los comentarios. Yo creo que acá nos quedan varias lecciones muy importantes. Acá tenemos temas, siempre quiero resaltar que los riesgos físicos del cambio climático ya no son solo primarios, sino secundarios. Entonces, cuando vemos un tema con un incendio forestal y Nueva York tapada, llena de humo, o que pasa un huracán y luego llega una temporada inaudita de inundaciones, esos riesgos secundarios son claves y lo mencionaba Moira en un tema. Acá el tema de divulgación y de métricas, la superfinanciera está usando de inspiración el marco TCFD, que quiere precisamente que todas las aseguradoras tengan el tema de estrategia, gobernanza, métricas y riesgos bajo control. Y finalmente, pues el tema de la data para cerrar las barreras de protección y para saber dónde puedo yo generar un impacto desde los seguros que son accesorios por naturaleza a los que realmente contaminan, a las empresas del sector real. Y este sector, como ningún otro, tiene un instinto de supervivencia. O sea, si nosotros no adaptamos nuestro negocio, nosotros más que nadie vamos a sufrir las consecuencias, porque vamos a perder la posibilidad de asegurar, vamos a perder la posibilidad de ir a territorios, de ayudar, y pues debemos poner ese grano de arena. Entonces, sin más, pues yo le quiero agradecer a Diana, a Moira, a Marco y a Fasecolda por el espacio, y bueno, nos vemos en el almuerzo. No se vayan todavía, vamos a abrir preguntas y respuestas
pues el público también tiene algunas inquietudes que les encantaría que ustedes nos ayudaran a resolver. Entonces, en este momento abrimos los micrófonos, levanten la mano quien desee hacer una pregunta para que nuestros panelistas nos puedan ayudar con estas respuestas. No todos al tiempo, no. Vamos a esperar un momento. Aquí adelante tenemos una pregunta, por favor. Hola, buenos días. Una pregunta, ¿cómo pueden hacer las aseguradoras para trabajar colaborativamente con los diferentes stakeholders y poder involucrarse como hacedoras de políticas públicas con las ONGs, entre otros, para acelerar y procurar esta transición económica baja en carbono? Bueno, comienzo yo, porque no sé si Moira... sí, aquí están. Bueno, yo voy a hacer una publicidad política no pagada acerca del PSI. Como la colaboración más grande que mencionaba entre la industria y las Naciones Unidas, nosotros también tenemos una red de apoyo que incluye asociaciones de seguros, supervisores, reguladores, ONGs y otro tipo de actores a nivel global. En ese sentido, conectamos a las aseguradoras y reaseguradoras de todo el mundo con estos actores para trabajar en conjunto y a nivel internacional en solucionar estas problemáticas ASG. Entonces, una invitación también para que todos se puedan unir o se puedan involucrar en las actividades que tenemos en el PSI, porque creo que esa colaboración es súper importante. Pero voy a dejar que también Marco y Moira puedan proveer algunas perspectivas en este punto. Ladies first. I'll give you a Damas perspective. primero. So I mentioned Bueno, les that I daré was una very perspectiva. Les pleased that mencionaba the que a mí me Canadian complació National muchísimo Adaptation Strategy que la was launched estrategia yesterday. de And that adaptación came nacional de out Canadá se through lanzó ayer y the que esto se development of hizo a a través del coalition desarrollo de una of a number of coalición insurance de una companies serie de supported aseguradoras by Insurance Bureau of apoyadas Canada, por as Insurance well Europe as Canada, pretty así much como all of the también NGOs, todas las academics, ONGs y la everybody's academia, working in the todo el mundo field que of disaster trabaja risk en reduction. el campo de So reducción de all of the riesgos de experts desastres. that the Así que government would todos have los consulted expertos on que el gobierno habría about this consultado strategy, we acerca all de got esta together in a estrategia, coalition todos nos reunimos en and una advocated coalición from the very e hicimos beginning. una defensa desde el Adaptation, comienzo climate en el risk sentido resilience is de que not la adaptación y la the most resiliencia exciting political no topic. es el tema And when we político más first started, emocionante it de wasn't todos. even Y on the cuando political comenzamos ni radar. siquiera estaba en But el the radar power of político, such a pero el broad poder de coalition una coalición tan got it on the amplia, tan political importante, radar. hizo And que se actually, pusiera en el after a radar very short político. period in Y political luego, terms, después de about un 3 corto years, periodo we have a en términos final políticos, strategy. después de 3 años, finalmente Part of tenemos that una is by bringing estrategia final. everybody who Y has se an logró interest al and unir a todos expertise aquellos que together tienen to work on interés y it in experiencia y advance. conocimiento, The reuniéndose para government doesn't trabajar have to do broad anticipadamente. El consultations gobierno no and tiene bring que in hacer all amplias different views. consultas ni traer diferentes puntos de When in vista, fact, as cuando stakeholders, you de come hecho together to the government todas las with partes one view interesadas and son one las que voice. llegan al gobierno So con that's una an sola voz example. y una The sola visión. coalition was called Ese es un Climate, ejemplo. we're La still working, coalición se llama porque Climate todavía for estamos Canada, if anyone wants to trabajando look that up. And Climate we've been for incredibly Canada y successful in ha tenido getting un the éxito National Adaptation increíble en Strategy cuanto a poder delinear la to be estrategia de finalized adaptación and released. nacional para que se haya podido finalizar y Yeah, I can sacar definitely add on adelante, this. So yeah, liderar. collaborate with each other, Bueno, collaborate with colaborar other unos con insurers, otros, colaborar con otros collaborate with other aseguradores, financial institutions, colaborar con quite otras likely they have the instituciones same financieras, issues as porque you tienen los have. mismos problemas seguramente que tienen Yeah, I ustedes. mean, PSI is a El great platform PSI es for una the plataforma insurance maravillosa sector, para of el course. sector de los seguros You can also join y PCAF. I también mean, pueden we unirse a collaborate then PICAF. with many Nosotros of the large colaboramos UN con muchas all de UN las initiatives, iniciativas de other Naciones large Unidas initiatives y such as otras iniciativas SBTI, como so SPTI. participate in Entonces our public participan consultations. en consultas So for methodology públicas development, para we desarrollo de always also have metodologías. public También tenemos consultations. So if consultas you're not part of públicas, the working entonces group, si no son parte you de un grupo de can still trabajo, provide us with your todavía nos feedback, pueden dar participate in these kind of retroalimentación y things. participar de este tipo de eventos. Yeah, kind of like to add on that Y quickly what quisiera Moira said. So we have añadir a lo great que dijo example from Moira. PCAF Netherlands. Tenemos PICAF Yeah, it's en los a Países large group of Bajos, que es un financial grupo institutions that by now they have a gigantesco de yearly instituciones report, which financieras is basically que also tienen un a tool to informe communicate anual para with the Dutch comunicar government and Dutch también con el regulator. gobierno So, yeah, holandés y collaborate con los with each reguladores other, holandeses. Colaboren approach unos con governments otros,
acérquense a los gobiernos y a los reguladores también. Creo que tenemos otra pregunta. 2 preguntas más, una aquí y otra allá al fondo, por favor. Otro micrófono, si me ayudan. Producción, gracias. Hola, buenos días, Gustavo Morales, Fasecolda. Tal vez esta pregunta es para Diana o lo que Sergio determine como moderador. Pero ayer mencionábamos en algún momento que todos estos temas se están volviendo temas ya de carácter regulatorio y vinculante. Y poníamos el ejemplo de la reciente directiva europea sobre reporte en temas de sostenibilidad y en temas de ESG. La pregunta es como conceptual. ¿Siempre ha existido o cómo ven ustedes, o cómo ves tú, Diana, la tensión entre instrumentos como PSI, que parecen ser instrumentos de autogestión, de motivación, si cabe de autorregulación, y por otro lado los intentos más vinculantes, más entre este dilema entre garrote y zanahoria, más garrote, que vienen de autoridades como la Unión Europea o de los gobiernos nacionales? Ayer también hablábamos de las directrices de la SEC en Estados Unidos. ¿Eso es una tensión con la que debemos convivir o cómo lo ves? Qué buena pregunta, pero qué difícil, Gustavo, porque yo creo que se complementan, la verdad. Si vemos en esta área, muchas de las iniciativas que han nacido han sido de carácter voluntario a través de los años. Iniciativas como el PSI, que ya lleva 11 años existiendo, ha sido de carácter 100% voluntario, donde las compañías se comprometen a implementar los principios de seguros sostenibles y a tomar acción en esta área. Otras iniciativas que son parte de las Naciones Unidas, que están trabajando en estas diferentes problemáticas, también han sido de carácter voluntario. Sin embargo, lo que hemos visto es una evolución hacia lo regulatorio. Entonces te pongo el ejemplo de TCFD. TCFD nació como un marco para reportar riesgos asociados con el cambio climático de carácter voluntario. Las compañías podían decir, yo quiero usar este marco para reportar mis riesgos, ¿verdad? Pero se ha vuelto mandatorio en muchos países alrededor del mundo, lo cual significa que varias empresas en el sector financiero ahora tienen que reportar esos riesgos, y creo que es una conexión muy importante, y creo que hacia allá nos estamos moviendo con diferentes iniciativas. No solo creo que en reporte, que es digamos una base, sino también en decarbonización, cuando hablamos de net zero. Creo que hacia allá nos estamos moviendo, y creo que las dos se tienen que complementar, los dos tipos de acciones. Ninguna tiene que dejar de existir, pero sí vale la pena resaltar que cuando se convierte en mandatorio, cataliza e impulsa de una manera acelerada las acciones, así que es muy importante que podamos integrar estas iniciativas voluntarias en un marco regulatorio más extenso. Tenemos una última pregunta al fondo para seguir con nuestros paneles del día de hoy. Ya. Esta pregunta es para Marco. Yo quisiera saber, Marco, cómo podemos nosotros como aseguradoras ayudar a esas empresas del mercado medio a hacer su transición y reducción de emisiones, teniendo en cuenta los nuevos estándares que están saliendo, pues tanto en Europa, el CSRD, y en Estados Unidos con el IFRS, con esos tipos de reportes de sostenibilidad, ligarlos al tema también de la reducción de las emisiones. Yeah, it's a very good question, because es una muy buena pregunta, porque por ejemplo con las compañías pymes el problema principal son los datos. Eso también se ve en Europa, especialmente las pymes normalmente no tienen ese tipo de datos. Entonces creo que comienza con que se genere conciencia entre ellas del tema, que sean conscientes de que tienen que empezar a pensar en su propia transición. Y para muchos yo podría suponer que este es un tema nuevo, entonces sí, podría
ser que ustedes tengan un programa, un proyecto con sus clientes y darles capacitación, denles información, qué es la contabilidad, ASG, cuál es el alcance, cómo se puede ver la transición, que ellos en qué puedan comenzar a pensar, porque es una forma en que ustedes podrían apoyar a sus clientes, que básicamente ustedes sean los que generen este tipo de programa para ellos y que inviten a expertos que puedan apoyar a sus clientes. Ese podría ser un buen primer paso. I know, Moira, maybe you can add on this. I think maybe from a practitioner perspective. Moira podría dar un poco más de idea, pero creo que es una respuesta excelente, yo creo. Yo tal vez diría que tiene que haber un aprendizaje de lado y lado. La educación dada de parte de los aseguradores y escuchar y entender de parte de los clientes también. Si uno piensa que tiene todas las respuestas de cualquiera de los dos lados, no vamos a llegar a un buen lugar. Entonces, escuchar y entender los unos de los otros va a ayudar a que lleguemos a una mejor conclusión. Tenemos una última pregunta, por favor. Diriges la pregunta a la persona que se la quieres hacer y culminamos entonces este segmento con esta última cuestión. ¿Listo? Gracias. Paola Pinilla de Allianz. Realmente no tengo exactamente a quién hacer la pregunta. Creo que Sergio nos dices quién nos podría ayudar y es para un contexto como Colombia, compañías como Colombia de Seguros que en este momento varias de nosotras podemos tener o un área pequeña de sostenibilidad o no tenemos un área de sostenibilidad y estamos empezando y estamos conociendo. ¿Cuál sería su consejo para nosotros de cómo empezar, qué hacer? Estamos recibiendo mucha información de muchos frentes, tenemos a veces pocas manos para empezar a trabajar. ¿Cuál sería su sugerencia para nosotros de cómo empezar? ¿Cuál sería ese primer paso? Moira, ¿pensamientos? I could go first. Sure. Sí, entonces desde mi perspectiva yo voy a sugerir que cuando yo comencé en TB Insurance en sostenibilidad, esa travesía, y hablaba con compañías que llevaban haciéndolo mucho más tiempo que nosotros y les preguntaba si quisieran volver a comenzar de cero, ¿de dónde empezarían? Y todos me decían que se enfocarían primero en educación y compromiso de los empleados, y eso fue lo que hice y definitivamente veo los beneficios de eso en mi compañía. Diana, ¿algún comentario? Cada compañía es singular y son sus propios empleados los que tienen el mejor conocimiento de dónde están las oportunidades y los riesgos. Si ustedes pueden educar a sus empleados, darles toda la información que puedan, y por supuesto los seguros sostenibles tienen muchos webinarios, artículos que pueden brindarles. Hay muchas fuentes, darles el tiempo y la educación a sus empleados y que se comprometan también para que puedan hacer iniciativas de biodiversidad o de la naturaleza como parte de este compromiso, darles esa educación y conexión con toda la agenda de sostenibilidad, relacionarlos, educarlos. Estos empleados educados les van a dar ideas que les van a dar a ustedes la motivación y van a tener empleados con habilidades para poder llevar estos programas a concluirlos. Si no saben de dónde empezar, no creo que uno se pueda equivocar si comienza por ahí. Muchas gracias.